Amigos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder. Hoy vamos a estar analizando, vamos a hablar a profundidad de diversos temas. Esta mañana vamos a hablar un poco acerca de la situación del arroz. También vamos a hablar acerca de educación. Va a acompañarnos Livia Rosana Castellón acá con nosotros en el programa para hablar acerca de los recortes educativos, la brecha educativa y también la situación actual de este año lectivo, después de las protestas y las huelgas que atrasaron mucho la educación a lo largo de este día. Pero hay una queja que también surgió el fin de semana y es de los moradores de Clayton por problemas que tiene la comunidad. Se están haciendo una serie de obras, no se están tomando en cuenta a los residentes de la comunidad y están provocando problemas muy serios entre los residentes, entre ellos el hecho de que a cada rato rompen una tubería y dejan a la comunidad de Clayton sin agua. Vamos a ver lo que hizo Zelaida Castillo de Telemetro Reporta sobre este asunto y también lo que pasó esta mañana. Vamos a ver. Una polémica construcción inmobiliaria tiene en pie de lucha a los residentes de Clayton, quienes aseguran que el proyecto viola la Ley 21 de 1997 al desarrollarse en una zona clasificada de baja densidad. Se violentó en el momento en que traspasan las áreas revertidas a Panamá. Cuando esto lo ingresan a la resolución 160 de uso de suelo del municipio, no le pusieron la zonificación que corresponde. Pusieron la que algunos con intereses para ellos quisieron. El municipio no hace nada, MIBIOT ni siquiera reconoce este mapa. Entonces, ¿para qué están las leyes en Panamá? Pero la indignación no termina ahí. Los vecinos denuncian las constantes interrupciones en el suministro de agua potable. Alegan que las obras han provocado frecuentes roturas en las tuberías, afectando a toda la comunidad. Tenemos más de 14 horas sin agua. Los otros ciudadanos dirán, ay, pero si hay otros lugares que pasa eso. Ciudadanos, eso no es normal. El agua es un derecho. Nosotros estamos aquí peleando por ese derecho. ¿Qué sucede acá? La tubería madre que alimenta a Clayton está dentro de esa cerca. La cerca está en servidumbre. Cada vez que ellos siguen picando, han roto la tubería, que es una tubería de asbesto. Estamos exigiendo que saquen la tubería madre, o el proyecto lo vamos a tener detenido, nos vamos a plantar en la puerta hasta que vengan las autoridades que tienen que ver con planificación y mida si realmente esa cerca va a estar ahí. Cansados del silencio de las autoridades, un grupo de ciudadanos se plantó frente al proyecto en construcción, exigiendo respuestas y acciones concretas. En Panamá rige más una resolución que la ley. Aquí nos rige la Ley 21 de 1997. Nadie, ninguna autoridad a través de los años la respeta. Estamos cansados, ya llegamos al límite de que nuestros derechos están violentándose y no lo vamos a permitir más. En medio de la incertidumbre, los afectados alzan su voz, piden que se respeten las leyes panameñas y que no se siga favoreciendo el interés privado por encima del bienestar del ciudadano. Zelaida Castillo, Telemetro Reporta. Situación en Clayton. Esta mañana también los moradores de Clayton estaban protestando producto de esta situación que se dio el fin de semana y la semana pasada, afectando a una gran parte de la comunidad. La protesta se dio y están exigiendo al IDAN que llegue al lugar, ya que por esta construcción está afectando a las tuberías que abastecen de agua las 24 horas, se rompen la tubería. Dice que el fin de semana llegó el IDAN, en cierta forma pudo resolver parcialmente el problema, pero de igual forma persiste. Y quieren entonces que haya una solución permanente. Es el clásico tema cuando vemos esta situación en Clayton, del drama que viven muchas comunidades afectadas por construcciones, afectadas por obras que se hacen y que la obra ni la empresa responsable toma control de la situación, ni vela porque a los vecinos se les afecte. Entonces, no hay quien supervise, no hay nadie tampoco que a la vez fiscalice lo que está ocurriendo allí. A pesar de todos los requerimientos que tiene, muestran ellos todos los permisos que les han otorgado las autoridades, pero al final los afectados son los vecinos que están ahí primero. Y ellos no hacen absolutamente nada por resolver el problema. Esta obra que se desarrolla en Clayton, pues, tiene esa realidad y eso es lo que está afectando
a la comunidad específicamente ahí en el sector de Clayton. Así que bueno, estamos muy atentos a este punto y también lo que ocurre en esta área de Clayton específicamente. También hubo un caso este fin de semana, unas declaraciones del ministro de Obras Públicas en el programa Debate Abierto con Hugo Enrique Famanía, hablando acerca de las discusiones que se están dando en función del presupuesto de la institución y los cuestionamientos que a nivel del Ministerio de Obras Públicas también enfrenta la entidad. Pero en medio de la conversación con Hugo Enrique Famanía en Debate Abierto, al ministro dio a conocer algo importante sobre una relación con el diputado Betseray Richard. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro. Gratis, por gratis, no pueden ser porque los corredores necesitan mantenimiento y eso cuesta. Los corredores tienen una tarifa que por años no se ha movido. Por lo tanto, cada año lo que debe sobrar de esa recaudación disminuye por el costo que todo va aumentando año a año. La necesidad de esta extensión del corredor norte es porque no se va a poder cumplir con el financiamiento, el pago del financiamiento de los bonos que se sacaron para cubrir la deuda del corredor cuando se compraron. Y se necesita refinanciar. Por eso se está pidiendo esta extensión. ¿Cuánto debemos de esos bonos? ¿Cuál es la matemática? Yo quiero ver algún número que me convenza. 168 millones. 168 millones. Y esos 168 millones necesitamos 30 años para pagarlo. No, pero también necesitamos adecuar los corredores y por eso y darle mantenimiento. Todos los corredores, tanto el norte, el sur, el este, se les van a hacer trabajos en este periodo. Esos corredores se maquillaron en los periodos anteriores. Tú no has visto ningún trabajo mayor en ninguno de los corredores. Bueno, ayer estaba el ministro hablando acerca del tema de los corredores y que bueno, a pesar de la promesa que hubo hace unos 15 años de que los corredores iban a ser gratis, pues la triste realidad es que ya no van a ser gratis. Por lo menos hasta dentro de 30 años, según lo que dijo el ministro después de la extensión de la concesión. 30 años más 30 años más es lo que va a demorar el poder de concesión y no sabemos por cuánto tiempo más pagar esos corredores. La realidad es que se trata de una estrategia del Estado para administrar estas carreteras privadas, recibir ingresos, pero que todavía no se han pagado, según dijo el presidente de la República el jueves y también reafirma el ministro de Obras Públicas el domingo ahí en Cuarto Poder. Así que si usted pensaba que iban a ser gratis, pues le informo que se equivocó. No van a ser gratis y no van a ser gratis, y yo creo que no van a ser gratis. Y lo mejor es decirlo ya claramente, pues no van a ser gratis los corredores y punto. Hasta ahí llegamos. No la promesa esta de que vamos a pagar los corredores para que fuesen gratis y eso nunca ocurrió. Pero bueno, vayamos al tema educativo. Nos acompaña Nivia Rosana Castellón, está con nosotros aquí en el programa para hablar de diferentes aspectos de la realidad educativa. Una de ellas, los señalamientos que están haciendo muchos gremios acerca de los recortes a las diferentes instituciones educativas del país y si realmente esos recortes están alineados o no, Nivia, con la realidad de la educación panameña. No sé, ¿tú qué piensas? Gracias por estar aquí con nosotros, aquí en Cuarto Poder. Bienvenida. Muchísimas gracias. Mira, yo pienso que en este tema tenemos que enfocarnos en realidades. En Panamá, como comentábamos hoy más temprano, realmente 2 de cada 10 personas que ingresan al sistema educativo logran una educación terciaria universitaria y 1 se gradúa. Eso significa el 10%. Realmente tenemos universidades públicas que tienen una misión importante, pero que yo siento que en el tiempo también se ha perdido un tanto porque de una educación terciaria básicamente gratuita, porque una matrícula de $20 por semestre es gratuito, obviamente. Eso fue lo que yo pagué en mis tiempos en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y después fui Sigma Lambda y me exoneraron. Eso fue una propaganda para que supieran que tuve buenas notas. Pero la realidad es que la universidad tiene que tener también un enfoque de cuánto estoy invirtiendo y qué producto le estoy ofreciendo a la sociedad, cuántos egresados tengo, de qué calidad,
darle un poquito de trazabilidad. ¿Qué significa la trazabilidad? Oye, si tú tuviste un estudiante que egresó de la universidad, ¿cuántos años tomó para que egresara? ¿Cómo se graduó? ¿Con qué tipo de índice? Saber si esa persona tuvo oportunidad de ingresar a un mercado productivo, saber si en efecto ejerce la profesión que estudió, porque lo que estamos viendo es que hay un paralelismo entre lo que pide el mundo productivo, lo que pide los cambios mundiales versus lo que estamos enseñando. Eso por un lado. Por el otro lado, obviamente, recortes importantes como los que estamos mencionando, tenemos que mirarlos con mucho cuidado, es delicado. ¿Por qué? Porque en efecto son instituciones que están atendiendo a jóvenes que necesitan una respuesta. Pero yo también me pregunto, ¿por qué nosotros como sociedad no fomentamos la cultura de rendición de cuentas, también de las universidades? Porque nosotros en realidad no sabemos, salvo ciertas facultades, porque uno dice medicina, Universidad de Panamá, el mercado te dice que es maravilloso, odontología, las ingenierías de la UTP, por ejemplo, derecho se ha depreciado, donde yo estudié en mis tiempos era sumamente difícil ser abogado, ahora es una de las carreras que no aconsejo que nadie tome, a menos que sea segunda o tercera Exacto, carrera. una segunda o tercera opción, o para formación, ¿no? Así es, para formación y capacidad de análisis. Entonces, por eso yo soy de la opinión que honradamente tenemos que hablar de la calidad del producto, por un lado, y dos, también de las carreras que estamos ofreciendo, porque estamos ante un mundo muy disruptivo. Así que en efecto hay que invertir más en educación, pero hay que invertir bien en educación. Y eso significa entender qué carreras deben considerar, qué contenidos deben cambiar. Incluso estábamos viendo, justo estuve en el ITSE y tuve que hacer un análisis sobre las 10 carreras más requeridas en Panamá en los próximos años, y la conclusión que sacamos fue que toda carrera va a requerir una especialización, porque incluso la formación primaria de una licenciatura no es suficiente, y las competencias que se requieren a nivel tecnológico y a nivel humano, desde resolución de conflictos, resiliencia, capacidad de resolución de problemas, trabajo en equipo, incluso no las fomentamos en las universidades ni en las escuelas, como debiera ser. Entonces tenemos un gran reto, Atenógenes, y sí es un tema de que tiene que haber un balance, debe haber indicadores también, Sí, porque no solamente es dar plata, ¿no? Por supuesto que no. Es un proceso de rendición de cuentas y saber cuál ha sido el beneficio de esa inversión social que se ha hecho. Por supuesto, es una inversión social e incluso, yo no sé si tú recuerdas un caso muy famoso hace tiempo de una persona que se graduó de una licenciatura en inglés y cuando fue a pedir trabajo no hablaba inglés y demandó a la universidad porque se sintió estafado. Entonces, tampoco es emisión de títulos por emisión de títulos. Nosotros necesitamos personas formadas. Y lo que más triste me parece a mí es ver personas que han invertido su tiempo y sus recursos y de pronto los encuentras que están siendo Uber, no pudiendo ser empleados en lo que estudiaron, porque no tienen el perfil apropiado, porque la universidad no puede estar disociada de la sociedad y del mundo productivo, que ese es el otro tema que hay que traer a colación. Yo creo que la discusión, y qué bueno que el secretario nacional de Senacit lo habló, de la estrategia de inteligencia artificial, tiene que incluir a las universidades. ¿No? A mí me ha tocado últimamente ver muchísimas cosas en temas de inteligencia artificial generativa y yo pienso que estamos en pañales, no les estamos dando las herramientas a los muchachos y a la sociedad en general para enfrentar un mundo que viene difícil, complejo y reinventado y reescrito. Bueno, y cuando hablas acerca de eso, vemos las cifras, por lo menos, del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para la población, corrijo, que habla acerca de que el censo demuestra claramente la cantidad de niños, niñas y adolescentes excluidos del sistema. Estamos hablando de 120,000 niños, niñas y adolescentes que no participan del sistema educativo, un sistema educativo que tiene un poco más de 900,000 estudiantes. Entonces estamos hablando de una cifra enorme que puede superar prácticamente el 10% de la cantidad de estudiantes que tiene el sistema, pero que no los atiende por muchas razones. Y ahí
es donde nosotros tenemos que hacer una reflexión. ¿Cómo podemos atenderlos? Porque es una obligación, es un derecho humano fundamental habilitante, el derecho a aprender con calidad. Ojo, no el derecho a la educación, que sea un ranchito ahí en una esquina donde viene un profesor y trata de hacer lo mejor posible. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del derecho de aprender con calidad que tenemos todos los seres humanos. Y entonces, allí nos vamos a dar cuenta que necesitamos data. Necesitamos saber dónde están esos niños, necesitamos trazabilidad, necesitamos que esa información sea conocida por la sociedad. Porque cuando tú vas, y yo te lo quiero decir a tenógenos con mucha pena, pero a mí que me toca de vez en cuando ir a ciertas comunidades, yo me he encontrado últimamente una cantidad de mujeres analfabetas originarias que van con sus hijas a las escuelas para que los ayuden a llenar formularios, para que las ayuden a poder llevar adelante la agenda de la reunión. Y a mí me parte el alma porque no estoy hablando de la comarca, estoy hablando en plena ciudad de Panamá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros nos ufanamos que qué bonito, que crecimos, que ahora pues, superamos la expectativa de 4% a 4.5% de crecimiento del PIB, pero francamente, eso no significa nada si nosotros no le podemos dar las oportunidades a nuestra ciudadanía de formarse y darle seguimiento además a los hogares. ¿Por qué? Porque tú has hecho una gran pregunta. No sabemos por qué, o has planteado un interrogante, no sabemos por qué no están en el sistema. Y si analizamos bien, puede ser porque haya padres que no les permitan ejercer el derecho a la educación, puede ser que haya trabajo infantil, puede ser que haya maltrato, puede ser una serie de circunstancias, porque cuando nosotros hablamos con algunos muchachos nuestros, como José Alejandro Rodríguez, que conoce muy bien, conocido como Jackson, en la farándula, yo no soy farandulera, así que para mí es José Alejandro, y él te va a decir que los muchachos que atienden en los centros de cumplimiento son muchachos que en un porcentaje altísimo son personas que dejaron la escuela. Entonces ya sabemos que además te crea una vulnerabilidad social que puede devenir en conductas antisociales o ilegales. Entonces todo eso que te molesta al final del día, hasta el manejo de la basura, tiene que ver con educación. Entonces como país nosotros no vamos a crecer y estamos perdiendo el bono demográfico, que no hemos hablado de eso, porque además esta población en 12 años se va a convertir en una población que va para vieja. No vamos a tener la juventud como motor para llevar adelante todo lo que significa el modelo de desarrollo y crecimiento. Así que es muy complejo lo que tenemos enfrente. Mira, muy complejo frente también a la realidad, por ejemplo, de un año irregular que hemos tenido, un año en donde prácticamente los estudiantes estuvieron fuera del sistema 8 semanas, poco más de 8 semanas. Y no vemos tampoco la posibilidad de que se extienda el año escolar, sino que, bueno, se va a tratar de cumplir con lo que este año requería, pero con una ausencia de 8 semanas. Y yo todavía no termino de entender de qué forma será, afectando a muchos de los estudiantes graduandos de este año en las escuelas. Entonces, no sé si al final el sistema educativo estará al nivel de poder resolver por lo menos el problema inmediato, que fueron esas 8 semanas de ausencia de profesores y estudiantes, ¿no? Yo soy de la opinión que nosotros venimos con una deuda con nuestra niñez y juventud desde el 2020. Este sexenio ha sido un sexenio terrible para nuestra niñez y juventud. De 1.140 días efectivos de clase que debieron tener en 6 años, han tenido menos de 480 aproximadamente, y eso los pone en una situación de vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad no la podemos permitir. Esa vulnerabilidad es muy compleja porque tampoco sabemos cuántos jóvenes salieron del sistema a raíz de esas 8 semanas, que siempre ocurre que hay jóvenes que no vuelven al sistema educativo. Esa estadística se requiere, hay que irlos a buscar, que ese es un tema nuevamente de derechos humanos. El derecho a la educación no le pertenece al padre de familia, no le pertenece, y es un derecho tan importante que incluso nuestra Constitución nos dice que todos tenemos el derecho y el deber de educarnos. Así reza nuestra Constitución Nacional. Entonces el Estado tiene que hacer cumplir esto a través de sus entidades e irlos a buscar a esos muchachos por un lado, y por el otro lado, volviendo al tema de qué significa haber perdido todos estos días de clase. Uno,
que nosotros tenemos que ser muy, pero muy enfocados en lo que estamos haciendo en las escuelas. La única manera que a mí se me ocurre que se puede hacer de manera muy enfocada es con aprendizajes enfocados en las materias básicas, como lenguaje, por supuesto, por el otro lado, ciencias naturales y matemáticas. Y para eso están los derechos fundamentales de aprendizaje que te dicen qué debe saber un niño, con qué profundidad y qué debe poder hacer con eso. Entonces, los educadores tienen que enfocarse por un lado, pero para poderse enfocar necesitan una línea de base, necesitan saber dónde vienen las carencias, y hay carencias que vienen desde 2020. Entonces, nosotros como país no hemos hecho una prueba nacional, censal, para poder entender en materias básicas al menos dónde están nuestros niños y jóvenes. Porque la otra gran oportunidad de oro es usar el verano y hacer cursos remediales, pero no solamente para graduandos, tú sino me dices para todo que no, como Estado no hemos hecho una prueba censal, pero ¿qué pasa con las pruebas, por ejemplo, que este año se aplicaron de ciencias, de matemáticas, de lenguaje? O sea, no son las de PISA, son las de la UNESCO, las que... ERCE, hablas de ERCE. Exactamente. ¿Esas pruebas no funcionan para lo que tú planteas? A ver, es que hay una situación más grave. Es que lo que pasa es que no pienso que una prueba que sea tan, esa es mi opinión personal, es una prueba estadística. ¿Qué significa eso? Eso es una muestra. Pero en realidad nosotros tenemos, debido a la situación que viene desde la pandemia, un rezago que hace necesario que nosotros sepamos en realidad cómo está cada escuela, para que cada escuela implemente su estrategia. ¿Me explico? Es muy importante que la estrategia no solamente venga de directrices generales por parte del ente rector. Se necesita que las escuelas sepan el nivel de requerimiento que tienen sus estudiantes para poder establecer entonces una estrategia robusta y de alto impacto en poco tiempo. Para eso hay obviamente herramientas como las guías PRISA, que se hicieron para la recuperación de aprendizaje en comprensión lectora, aprendizaje colaborativo, aprendizaje socioemocional y retroalimentación formativa, que ya eso se ha probado a nivel mundial que funciona para recuperar aprendizaje. Pero tienes que conocer las diferencias, porque Panamá, a pesar de ser tan pequeño, es muy diverso. Por ejemplo, yo estuve conversando con un profesor de biología que está dando clases en la comarca. ¿Qué se está encontrando en los muchachos de 10º grado que no entienden los términos en español? Entonces, eso es un tema de una intervención que tiene que ver inclusive con enseñar el idioma, el español, de una manera mucho más intensiva para que ellos puedan comprender las otras materias. O traductores también, ¿no? Por supuesto, pero entonces nosotros tenemos un grave problema con el tema de la educación intercultural bilingüe, que no lo hemos podido hacer correctamente. Así que, y eso viene desde hace años. Entonces, cuando nosotros hicimos las pruebas censales atenógenas, que fue en 2016, 2017 y 2018, ¿qué encontramos? Por ejemplo, unas diferencias enormes en calidad de la educación y cosas que la gente no sabía, que los mejores resultados estaban en las pruebas en Azuero, en Herrera y Los Santos, con diferencias importantes con otras provincias del país, y encontramos resultados realmente desfavorecedores, por supuesto, en las comarcas, en Darién, en Bocas del Toro, que para mí eso es muy delicado, porque son provincias que son fronterizas y son permeables a actividades irregulares, narcotráfico, tráfico de personas, etcétera. Y si tú tienes personas no educadas y encima están en áreas sensitivas, vas a tener problemas. Entonces, como país, nosotros tenemos que poner atención. Y por supuesto, con la población originaria, estamos teniendo serios problemas en la comarca, que es la población noves, la que más crece en el país, y no la estamos educando. Entonces, estamos creando problemas sociales por omisión, si no atendemos estas situaciones. Bueno, pero es que son estas mismas áreas de los pueblos originarios las que el Fondo de Población de las Naciones Unidas llama la atención, porque son las áreas en donde se duplica todos los problemas sociales del resto del país. O sea, todos los problemas que en el país están controlados, pero no, en el área de estas comunidades está duplicado.
Y así lo muestra el censo. Sí, y tú sabes, pues sonreí porque una vez un político me dijo que nuestras estadísticas eran buenas siempre y cuando nos contáramos con esas áreas. Entonces, sí, yo he escuchado eso en muchos. Tú también lo has escuchado y a mí me parece inaceptable porque resulta que son tan panameños como nosotros y yo estoy segura que tú también, Atenógenes, cuando tú pagas tus impuestos, tú esperas y aspiras que el efecto redistributivo de tus impuestos y nuestras tasas sea precisamente para atender poblaciones que tienen un grado de vulnerabilidad y que nosotros como ciudadanos no los podemos alcanzar. Es para eso existe el Estado. Ahora, pero ¿por qué pasa eso? O sea, la falta de integración al sistema. Por supuesto, es mira, estamos haciendo un análisis que espero que pronto se ha dado a conocer sobre las dificultades de la niñez y juventud en áreas comarcales para acceder a la educación y cómo eso incide hasta en el derecho a la vida. Porque hemos visto un montón de casos de niños y jóvenes que pierden la vida yendo a buscar un mejor destino en una escuela, que es una cosa tristísima, por un lado, y cómo eso incide en reproducir los círculos de la pobreza, porque es un problema que al final uno, y creo que te lo he dicho acá y lo voy a repetir, Panamá no es un país desigual y por eso tiene desigual educación. La desigualdad en educación hace que Panamá sea un país desigual. Claro. Esa es mi hipótesis. Tenemos una pausa, Nidia. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder conversando acerca de la situación de la educación en Panamá. También tendremos en breve un contacto con Omar Spiegel, productor de arroz, sobre el tema del subsidio de los 7.50 por quintal de arroz. Seguiremos hablando de estos temas en breve aquí en Cuarto Poder. Bueno, tenemos contacto también aquí en Cuarto Poder con Omar Spiegel, es productor de arroz, para ver un poco la situación de los productores de arroz después de la decisión del gobierno de eliminar el 7.50, los $7.50 por quintal de subsidio que se le daba a los productores de arroz. Ahora bien, señor Spiegel, me dice usted, y me dijo en el noticiero, que ya ese subsidio se había eliminado desde hace un año. O sea, no es una realidad que en este momento afecta al productor de arroz. Así es, así es. Hola, Atenógenes, gracias por la oportunidad. Mira, en realidad, como te mencioné, ese es un subsidio que ya no existía, que los productores no queríamos ni quisimos nunca en la historia, en el momento que se intervino la producción nacional. El subsidio que se inventó fue un subsidio dirigido al consumidor por medio, y nació por medio de un control de precios que sí tuvo un impacto drástico y financiero a los productores. El subsidio, que era un momento arrancó con 7.50, fue a dar hasta $16 esta compensación para tratar de mantener los costos de producción. Era un reembolso que se le daba a los productores y fue anulado por esta administración. Lo que sí es cierto es que en la anulación del subsidio ha traído como consecuencia pues una distorsión, no solo al consumidor, también al productor, porque al consumidor se le disparó de un año a otro el precio del arroz en el mercado, subió de 40 centavos a 55 centavos el arroz de primera y subió de 52, 54 centavos el arroz especial a 75 centavos el arroz especial y algunas marcas hasta 80. Golpea al consumidor, pero ahora ¿qué pasa? Revienta para abajo en la cadena también a los productores. Nosotros que por años veníamos vendiendo en un promedio de $33 el quintal el arroz sacado del campo, ahora salimos en un mercado a vender a $27 el quintal. Y la realidad es que los costos de producción de un quintal de arroz andan muy cercanos a los 26.40, muy cerca del precio de venta, poniendo en riesgo a la economía de la mayor parte de nuestros productores. ¿Qué pasa este año? Muy diferente a los años anteriores. Se dan importaciones que no pasan por la cadena agroalimentaria y dichas importaciones se dan muy cerca de la cosecha. Hasta que tenemos un mercado complicado de un margen de utilidad casi efímero entre el costo y el precio de venta, me distorsionas el mercado por importaciones que no vienen ni se han hecho en consulta por medio de la cadena. Gracias a todo esto, el presidente tomó una decisión porque venían más de 5 o 6 barcos inconsultos que no habían pasado los debidos procedimientos, iban a acabar con la producción nacional. El presidente firma un decreto y para las importaciones que no pasan por la cadena, reglamentando la ley 17 y se lo agradecemos, pero él queda un daño ya realizado.
este grupo de barcos, unos que entraron y otros que no entraron, crearon un desequilibrio en el mercado nacional y una incertidumbre gigantesca que en estos momentos nuestros productores, como impacto final, están vendiendo por debajo del costo. Están vendiendo a $25 el quintal, a $26 el quintal, a $24 el quintal y algunos hasta 19 han facturado el quintal. Y el productor que está golpeado es un productor que va a salir quebrado de la actividad por decisiones que no se tomaron a tiempo. Ese es el escenario que tenemos en estos momentos. Ahora, la pregunta que nos hacemos los otros productores, ¿hacia dónde vamos? El presidente anunció que lo que se invertía en subsidio se va a invertir ahora en investigación, en riego, en transformar el sector, y le aplaudimos al señor presidente. Esa era la hoja de ruta que tenían que haber hecho varios gobiernos atrás. Se han invertido millones de dólares en subsidio al consumidor y lo hemos tirado a la basura porque al final nadie ha salido beneficiado en esta fórmula. Lo que queremos ahora es que lo que el presidente mencionó sea una realidad. ¿Y hacia dónde vamos? Pues estamos nosotros los productores esperando ese mensaje y esa invitación por parte del gobierno a que nos presenten la hoja de ruta cuál es el plan de las hectáreas que se van a transformar a riego, cuáles van a ser los mecanismos de financiamiento para dicha transformación, si es que el Estado va a hacer los sistemas de riego como lo ha hecho en anterioridad y como lo han hecho todos los países de Latinoamérica y de toda América, o va a ser una transformación privada por medio de los productores. Si va a ser así, necesitamos políticas claras. No solo para esta administración, sino para las administraciones futuras. Si nosotros tenemos que salir a buscar financiamiento a la banca, que está bien complicado y que no la dan, para poder hacer transformaciones de secano a riego, estas inversiones son a más de 20 años y 30 años. O sea que nosotros tendríamos que arriesgar una inversión a varios periodos administrativos y por eso se necesita una política muy, muy clara, sobre todo en todos los rubros sensitivos, porque la transformación del sector que debió haberse dado por la agenda complementaria, cuando se firmó los tratados de libre comercio, y no se dio porque se robaron la plata, ahora hay que hacerla, es una realidad porque tenemos que enfrentar el mundo globalizado, pero para eso se necesitan políticas claras. Sí. Y estamos esperando esa propuesta por parte de la parte gubernamental que nos diga, bueno, la hoja de ruta, muchachos, va a ser esta. Nosotros vamos a implementar estos sistemas, vamos a hacer estas grandes inversiones, vamos a investigar las variedades genéticas, vamos a tener acceso a variedades genéticas de afuera y que nos planteen esa hoja de ruta que necesita la producción nacional ante todos los retos que tiene el sector agropecuario. Ahora, señor Speaker, hay un elemento aquí importante acerca de cómo se dieron las importaciones en ausencia de las recomendaciones de la cadena agroalimentaria. Entendemos que la cadena agroalimentaria sugiere al MIDA, no es obligación del MIDA hacerle caso, pero hasta ahora ha habido mucha coordinación entre la cadena agroalimentaria y el MIDA en ese tipo de decisiones. Por lo que estoy entendiendo entonces, en esta oportunidad, cuando se dieron estas importaciones, no se hizo caso de la cadena o la cadena ignoraba completamente que se estaba importando arroz. La cadena recomendó en marzo un faltante de 500,000 quintales. Fue lo que dio el análisis de abastecimiento del país, que lo hace Acodeco y la proyección la hace la Dirección Nacional de Agricultura en base a los consumos. En base a esos análisis se determinó que hacía falta 500,000 quintales y la cadena lo aprobó a su debido tiempo. No sabemos por qué funcionarios dentro del MIDA no llevaron esto a gabinete para hacer el debido trámite y procedimiento. Resulta ser que cuando nos vamos a la segunda cadena de junio, nos enteramos de que dicha importación debidamente aprobada y era el faltante que necesitaba el país, no se había llevado y entonces empezamos a hacer un análisis nuevamente en base a las cifras y el inventario nuevo que se había hecho, cuánto hacía falta en el país. Resulta ser que un mes después el análisis arroja de que hacen falta 450,000 quintales. Y nos enteramos, o había un rumor de que se estaban dando importaciones privadas en el país que no habían sido consultadas por la cadena. En dicha mesa se abordó a las empresas que traían esa importación y se negaron de que eso venía, de que ese producto venía. Y entonces, en una negociación, productores junto con la industria, tomamos la decisión de traer alrededor de 1,000,000 de quintales para buscar un precio óptimo para poder hacerle frente a un año que ya veníamos sin subsidio. Para resumirte, al final de julio nos enteramos, 23 de julio nos enteramos de que ya venía un barco notificado en APA y que iba a entrar al país. De manera desleal, sin consulta, la verdad es que da coraje este tipo de actos porque al final descompensa y es el resultado del que estamos viviendo el día de hoy.
procedemos los productores a anular el 1.1 que se había aprobado en junio y se anula porque no solo venía ese barco que traía 462,000 quintales. Venían 3 barcos más detrás de este barco a inundar el mercado nacional. Y si se mantenía la importación de 1.1, era la desaparición de todo el sector arrocero. Incluso por parte del gubernamental no había ninguna posición clara de que si era legal o no era legal traer el arroz pagando el arancel. La posición que los abogados de nosotros nos habían dictado es que no cumplía con los debidos procedimientos, porque es un rubro sensitivo ante la OMC y dichas importaciones tienen que venir con recomendación de la cadena. Lo que pasó al final fue que entraron 2 barcos, uno por la parte privada, uno por la parte gubernamental para Lima, en plena cosecha, y ahí vemos el resultado. Precios muy cercanos al costo de producción, precios por debajo del costo de producción, y el gran perdedor, como siempre, el productor en estos momentos, que tiene un problema financiero, que no va a poder cubrir los costos de producción y que va a tener que salir del campo una gran parte de los productores, con un impacto económico y laboral gigantesco en el país. Eso mismo le iba a preguntar, señor Spiegel, si ante esa situación que se ha dado este año, corren riesgo muchos productores de continuar en la faena frente a esta competencia y la manera en que se ha desbalanceado, me imagino que las finanzas de algunos de ellos, ¿no? Ningún productor que quiebra puede volver al campo, esa es una realidad. Y tratamos, pues, que aunque es una empresa privada y cada quien asume sus riesgos, uno lo asume bajo a una creencia de que uno está sembrando en un país donde se respetan se respeta la parte legal, se respetan los derechos de todo inversionista, y aunque el productor muchas veces lo han tratado como la cenicienta, también ese productor pide préstamos en bancos, pide préstamos en casas comerciales, genera empleo, tiene empleados, tiene familias que dependen de él. Es una pequeña empresa privada y cuando se le distorsiona todo el mercado por decisiones inconsultas, queda pagando todos los platos rotos y yéndose a quiebra. Entonces, por eso fue que nuevamente se tocó el tema del subsidio este año, de que se le dijo a la administración, ojo, está pasando esto, lo estamos previniendo, va a ir un poco de productores a quiebra, necesitamos que se dé algo de apoyo financiero hacia estos productores, y se citó la ley 17 que contempla 750 porque es la única herramienta legal que tenemos al alcance para poder acceder a algo de respaldo financiero. Si el presidente dice que eso no va, lo entendemos. Entendemos la economía en la cual está metida la administración, una economía complicada, no hay fondos suficientes, eso lo entendemos. Estábamos en un año sin subsidio, también es una realidad, pero tampoco queremos subsidio, pero se creó una condición y se creó un problema que como país debemos enfrentar. Si no se toma ninguna decisión, muchos productores saldrán del campo, no llegaremos a las 99,000 hectáreas que teníamos proyectadas este año, y el año que viene podríamos tener un impacto de un 40% de disminución en la producción nacional si no se hace, se responde en consecuencia al daño realizado. Lo que esperamos nosotros, los productores, es que el año que viene ya tengamos definido esta hoja de ruta que el presidente anunció. Con mucha alegría, eso sí lo aceptamos, de que, ojo, necesitamos las políticas que sean cónsonas y que se dicten los proyectos que necesita el país para llegar a la autosuficiencia. La realidad también es que al Ministerio de Desarrollo Agropecuario le quitaron $72 millones de su presupuesto. Y si ya teníamos un Ministerio de Desarrollo Agropecuario que no tiene ni para la reparación de los vehículos, ahora con $72 millones menos vamos a estar mucho más complicados. Yo espero que el presidente tire los números rápidos junto con su ministro de Economía y Finanzas e invierta automáticamente en el MIDA, invierta en el IDIAP, que es la herramienta de investigación que tenemos nosotros los productores a la mano, que mire la banca y que vea cuál es la estrategia financiera que le va a presentar a los productores, y echemos para adelante el país, que nos den condiciones estables en lo que queda de esta administración y que se dicten legalmente las condiciones para trascender esta administración, o que se tomen en cuenta proyectos de leyes ya establecidos que son de Estado para transformar y seguir haciéndole frente a la producción nacional, y que echemos para adelante el país. Eso es lo que queremos los productores, seguir trabajando y seguir en el campo. Bueno, muchas gracias, señor Spiegel. Omar Spiegel, el productor de arroz, comenzaron aquí con nosotros en Cuarto Poder, viendo este tema de la realidad de la producción de arroz en Panamá. Una pausa, regresamos en breve aquí en Cuarto Poder.
Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder y el tema educativo definitivamente es uno de los más importantes que nos ha ocupado este año. Entonces, ¿qué hacer para alinear cuentas en un año educativo irregular, Nidia? Yo creo que por aquí va el tema hacia lo que va, estamos en este momento en vacaciones de este trimestre para iniciar el último trimestre del año, pero los 2 trimestres anteriores fueron muy irregulares. Entonces, hasta ahora no se ha conocido de forma muy clara de qué manera se ha actualizado al estudiante que le ha tocado una de las huelgas más largas de la historia de la educación en Panamá, por cierto. Dicho sea de paso, y viniendo de un montón de interrupciones escolares de clases presenciales desde 2020. Y cuando haces la Sí, ha sido 5 años muy difíciles para 6 años, desde 2020, claro. Y solamente hubo un año que no hubo interrupciones, que fue 2024. Exacto, que fue el año de elecciones. Exactamente. Todos los demás. Todo lo demás, eso fue una barbaridad. Y entonces, tú ni siquiera sabes si en efecto se dieron los aprendizajes necesarios para que el niño esté en el nivel que está. Nosotros estamos recibiendo reportes de ciudadanos y obviamente de padres de familia preocupados de lo que llaman los niños pospandemia, muchachos que están en 8º grado y no saben leer y escribir bien. Entonces, eso es lo que está viviendo Panamá. Sí, porque cuando debieron aprender a leer y escribir estaban en clases virtuales. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como país no nos podemos dar ese lujo. ¿Por qué? Porque realmente, y tenemos ejemplos de vecinos muy cercanos, créanme que tú puedes tener todos los recursos del mundo y ser extremadamente rico, pero eso no garantiza ni democracia, ni estabilidad, ni movilidad económica y social. No lo garantiza. Más bien, cuando tienes situaciones de educación, usualmente se asocian los países que tienen problemas de educación con corrupción, dicho sea de paso. No vas a ver un país educado, altamente educado, con altos niveles de corrupción. Vas a ver que eso no funciona y mira las estadísticas. Entonces, nosotros nos molestamos porque hay corrupción. Bueno, hay que educar y vuelvo a lo mismo. No sabemos cómo vienen esos muchachos. Por eso hablaba de una línea de base. Si no se puede una prueba nacional, al menos que haya pruebas diagnósticas y pruebas formativas a nivel de las escuelas para entender los aprendizajes diferenciados o las lagunas diferenciadas que tienen los estudiantes. Y con base en ello, y creo que la vez pasada yo hice una explicación al respecto, empiezas no a juntar a los niños por niveles educativos, sino por áreas de deficiencia y enfocar en la deficiencia que tienen para después poder seguir adelante. Eso es una fórmula. Otra fórmula es utilizar herramientas como las que hablamos antes de venir a la pausa, que tienen que ver con guías para recuperación de aprendizaje. Hay otro sistema que es muy bueno, que es Aprendamos Todos a Leer, ATAL, que viene desde la administración anterior. Y también la actual administración ofreció unas guías muy generales de aprendizaje, de recuperación de aprendizaje. Pero ¿cuál es el problema? Como te decía antes de irnos a la pausa, no es lo mismo que esas guías sean aplicadas acá a que sean aplicadas en la comarca o sean aplicadas en el Darién y Bocas, porque la situación es diferente. Entonces, entender los contextos escolares, y por eso es tan importante la descentralización y tan importante que las escuelas asuman su responsabilidad en cuanto al producto que está saliendo de cada una, pero ellos necesitan esa data y también necesitamos saber, porque existen los proyectos educativos de centro, existen una serie de herramientas que requieren supervisión de los directores regionales para saber en efecto qué está ocurriendo en las escuelas. Entonces es un paquete. Es que eso es lo que quizás no todos tenemos claro, qué está pasando en las escuelas. Tú has tenido la oportunidad de estar en escuelas, ¿no? Muchas veces he estado en escuelas. Me refiero a escuelas oficiales del Estado, ¿no? Por supuesto, escuelas oficiales. Y contrario a la leyenda urbana, porque algunos dicen que yo nunca he pisado una escuela oficial, quiero contarles que conozco la Marcos Alarcón Palomino, que he estado en escuelas en la comarca, que conozco la escuela secundaria de Cerro Pelado, que he estado en lugares que quizá mucha gente que está vinculada al ministerio de pronto no los conoce. Yo los conozco por interés propio, porque a mí me encanta estar en escuelas y quiero decirles que parte del gran reto que también tenemos es que no podemos seguir teniendo el 30% de las escuelas panameñas sin agua.
nosotros no podemos seguir así. Tenemos un problema de servicios básicos importantes que tenemos que ver cómo hacemos. Y asimismo lo que me mencionas, que estando en una escuela oficial, lo que me habías preguntado, ¿qué haces en una escuela oficial cuando ves estas grandes divergencias, estas grandes diferencias entre un estudiante y otro? Y tienes que enseñar a todos. Entonces allí se requieren herramientas especiales y sí venimos con rezago y también venimos con situaciones en las cuales ni los directores ni los educadores tienen las herramientas para saber qué hacer ante este tipo de situación. ¿Y por qué no tienen esas herramientas? O sea, es un problema como recurrente, porque a esta altura todavía no se han desarrollado esas herramientas. Ojo, cuando te digo esas herramientas es desde su formación en sus casas de estudio, claro. Desde su formación inicial a veces comprender o cómo manejar las diferencias, las modalidades de aprendizaje, los estilos de aprendizaje que tienes que considerarlo y al mismo tiempo los padres de familia son muy distintos a nuestros tiempos. Ese apoyo que había del padre de familia en casa, eso ya no se tiene como la llamada comunidad educativa. La comunidad educativa está muy incomunicada en muchas ocasiones y entonces necesitamos entender eso, que mucha de la acción educativa va a tener que ocurrir en la escuela, porque en la casa tampoco hay ese respaldo. Entonces eso es una realidad y también cuando hablamos de las herramientas es que sí es fundamental que los propios directivos y los líderes pedagógicos en cada escuela tomen las riendas de su responsabilidad en cuanto a cómo van a educar, cómo van a superar las lagunas de aprendizaje, cómo se van a recuperar aprendizaje. Puede tener la mejor intención el Ministerio de Educación, pero desde Cárdenas eso no se resuelve, eso se resuelve en la escuela. Es cierto, y con la participación de todos. Nibia, muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa, por tu tiempo y por siempre dedicarle este espacio a la educación. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder y así terminamos el programa. Continuamos ahora con nuestra programación regular y ahí en radio El Brunch.